Only solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday. Hola Tutiplaners, hoy nos vamos a Grecia. Ξυπνάς κομμάτια παζαργά και βαρέτης απ' τη δουλειά. Στη μια ούλη μεράκι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά, όπως παλιά. Ούτε καριέρα, ούτε λεφτά. Viens avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ξαβλά στον ήλιο κι η άμμος να καίει. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Κι άσε το αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Hace 20 años que me pateo sus calles. Only solution, my baby. También llevo 20 años dando la paliza con este país a todos los que me rodean. He convertido escépticos en enamorados. He hecho algún adicto incluso. Muchos me preguntan qué caray me pasa con esta tierra. Y la verdad es que todavía no tengo una respuesta clara. Por eso esta vez me he decidido a explicarlo con pelos y señales. No tengáis miedo. No es ningún hechizo, pero hoy os vais a enamorar. Y así sabréis por qué me siento casi griego. Me siento con placer en su mesa para compartir estas maravillas mediterráneas. Escucho y compro su música casi de forma obsesiva. Deambulo a veces con terror por sus carreteras, muchas de ellas infernales. Y me tuesto literalmente en sus playas deliciosas de aguas esmeralda. A pesar de mi amor a Grecia, hace 3 años dejé de venir por razones sentimentales. Me separé y necesitaba desconectar mis links entre Grecia y mi corazón, a la vez que así reconstruía mi relación con este país que adoro. Hoy volví a Atenas y estoy muy feliz. Las emociones están más que garantizadas, por eso quiero compartir con todos vosotros esta reconquista, esta vuelta a casa. La vuelta a mi Grecia adorada, a Tutiplain. Ladies and gentlemen, you know we have something special down here. It's showtime. Estamos en Plaza Sintagma, aquí donde empieza todo, en el antiguo Palacio Real que luego se convirtió en el Parlamento, actual sede de la democracia griega, un poco tocadita como la de todo el mundo. Aquí se manifestaron muchos griegos, incluso algunos llegaron a suicidarse en pleno crack económico de los años 2000, pero la vida sigue y nosotros vamos a empezar un nuevo recorrido por la ciudad de la diosa Atenea.
metrópolis que algunos llaman fea, pero que esconde rincones absolutamente maravillosos. Αθήνα του σκύλου ο κόμπρος κι ο βίος, οι κόρνες φωλιάζουν στους κάδους σαν όρνια. Και εσύ λεβαντίνα βαμμένη πατρώνα, βολτάρις πιωμένη, λουσμένη κολόνια. Αθήνα σε ντόνι λευκό γαριασμένο, μάρμαρο δόξα στεφάνι και τάφε. Τσίκνα τσιμέντο ποτάμι θαμμένο, για πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε. Αθήνα, Αθήνα, πάνε χαθήκανε οι εραστές σου, στερέψαν τα μοίρα. Τέρμα οι βεγγέρες στο χρώμα σου, ψάξε σε φιλμ άσπρο μαύρο και ναι κοχλάζουνε τώρα οι μέρες. A ver, una de esas cosas que no podéis dejar de hacer, pasarse por la pastelería Hotzi, aquí al lado de la Plaza Sintagma, una pastelería del 1908, una burrada de todo, tenéis de todo. No os olvidéis de pedir un té de mastija que está buenísimo y sobre todo esta maravilla, el Hanun Borek, una especie de galactobúraco, una bomba calórica desde luego, que es una absoluta delicia. Τίποτα δεν θέλω από σένα. Τίποτα να μη σε δω. Εσύ με πρόδωσες, δεν κάνεις πια για μένα. Να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε μερινάκι τώρα, έφτασες όλο το τραγούδι. Para que veáis que esto no es mentira, Grecia emociona, a mí me emociona, me hace sacar las lágrimas con esta música laicó, el afro-laicó, que la puedes encontrar en todas partes, en la calle, en la ciudad, en el corazón de los griegos. Así son los griegos. Πώς τον λένε? Βαγγέλη, Μέρη και ο Στέλιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας περιμένουμε στο Ζαχαρία ατούτη πλέν. Οκ, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. να μπει μες στην καρδία μου το μαύρο. Αχ, να μπει μες στην καρδία μου. Αχ, σέβοντα μου, αχ, σέβοντα μου, δε σε χωρετά σε η καρδιά μου. Son las 7 de la mañana, estamos aquí en el puerto del Pireo, donde van todos los barcos hacia todas las islas, 777 islas que hay en el Egeo. Tremendo destino y un lugar para perderse. Venid muy pronto porque siempre hay problemas con los tickets, validar los tickets, etcétera, etcétera. Es un poco complicado, pero nada que no pueda hacer un viajero. Se dice también que a este puerto se vuelve o se llega para cumplir una ilusión. La mía de hoy es volver a Siros. Objetivo, a las islas.
y todavía hay gente que quiere descansar. O sea que mientras hacemos la travesía, descansamos un poquito y yo os propongo un top 10 muy personal de las mejores islas griegas. Pues ya estamos en Syros, en la calle donde encontraremos el Apollonian Palace, mi residencia durante 5 días en esta isla. Un lugar... Estamos en pleno barrio de Vaporia, la parte más marinera de la ciudad de Hermópolis, la capital de Syros, en la que muchos capitanes mercantes de la época, aproximadamente siglo XIX, construyeron las mansiones y las casas más bonitas, estilo neoclásico, de la ciudad de Hermópolis. Yo es uno de esos lugares en los que seguro que si tuviera mucha pasta me quedaría a vivir, porque es de esos lugares que no se olvidan, y si no, juzgad vosotros mismos. Estamos en Aposiros, la ciudad medieval arriba del todo de Hermópolis, donde encontraremos un laberinto de calles maravilloso, construido por los venecianos en el siglo XIII, y que si queréis me acompañáis y vamos a verla.
una de las citas imprescindibles de Anos Iros es evidentemente, aparte de la Catedral de St. George, una de las casas más bonitas que hay, sobre todo para la gente que le gusta la música y sobre todo para la gente que le gusta el rembético, el blues de Grecia, que ha dado gente tan importante como Marcos Bambakaris. Este intérprete de bouzouki, que según dicen los griegos es uno de los mejores. Murió en el 72, a los 67 años, y aquí tenemos su casa, que si queréis vamos a ver. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσάρα, μαύρα μαλλιά, άσπρο πρόσωπο σαν γκρίνος και στο μαγούλο ελιά. Άστρο πρόσωπο σαν γκρίνος και στο μαγούλο ελιά. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσάρα, μαύρα μαλλιά. Y ya volvemos a estar comiendo así como si nada. Eso sí, hoy uno de mis platos favoritos, esta pinta se llama, una especie de verdura tipo grelos o algo así que se cría solo aquí, se cultiva solo aquí y que realmente es inaudita. A mí es uno de los platos que más me gusta de Grecia, pero eso sí, siempre al lado del mar. Y como siempre he vuelto a picar, me he pedido un platito de calamares y me han traído nada más y nada menos que este platazo que todo no me lo voy a poder comer, pero bueno, vamos a intentarlo. Uno de mis deportes favoritos, ¿sabéis cuál es? Encontrar la playa más lejana que uno se pueda imaginar. Así me voy allí abajo a Playa Delfini Paralia, que me han dicho que es una nudista que está muy bien, y allí voy. Nada, tengo solo media horita de camino monopati a pleno sol, como a las 3:30 de la tarde o las 4. Dios mío, me voy a fundir. Entre lagartijas y plantas muy, pero que muy espinosas, intento no hacerme un peeling ni matarme antes de llegar a este supuesto paraíso griego. Esta playa, Dios, no sé, la playa de Delfini, sin ni un delfín de momento. Ups. Chiste malo donde lo haya. Y el premio está aquí, Delfini Paralia. También les gusta mucho el fútbol a los griegos. Para variar, el Mediterráneo está fatal. Ya sé que me pilláis siempre comiendo, pero es que este destino, Grecia, también es uno de los destinos de vacaciones gastronómicas más importantes del mundo. Es Mediterráneo puro, ya os lo he dicho muchas veces, pero es que realmente lo que me estoy comiendo hoy es de órdago. Me estoy comiendo un pulpo al horno, hecho con cebollitas, clavo, tomate, que está tremendísimo, y además acompañado así con una ensalada un poco más digestiva de alcaparras, que está también buenísima. En fin, Kalia Orexi.
Estamos en uno de esos lugares también especiales de Siros, la ciudad de Hermópolis, el Café Megarón, que es un rincón así como muy retro, pero que a mí me emociona bastante, porque además tienen una selección musical muy especial, muy tranquila, muy de relax, con autores propios y gente que vas descubriendo a medida que vas hablando con Γιώργος, el propietario, y que es un personaje también muy especial. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος, είναι special καφέ το Μέγαρο γιατί είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, ήσυχος, ακούμε τις όπερες μας, όπερες και είμαστε ήσυχοι, είναι καλά. Σας περιμένουμε να έρθετε στη Σύρο, στην Ερμούπολη, ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο νησί. Θα φάτε, θα πιείτε, θα περάσετε ωραία και θα ξαναέρθετε. Χίλιες βραδιές στο δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον διάτρεβες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγό μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό. Una de las cosas que más me gustan de este país es precisamente su hospitalidad, y paseando por la parte alta de Hermópoli pasan cosas como las que vais a ver ahora, que me invitan a pasar a su casa y... Ναι, ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Δεν θέλετε να κάτσετε? Και μπω. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει. Γεια σας. Από πού είστε? Από την Βαρκελόνη. Πήγατε απάνω με τα πόδια? Ναι. Παναγία μου. Παναγία μου. Συγγνώμη, δεν ρωτήσω που σε λένε. Δεν ρωτάω. Ρεγίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεγίνα. Μια χαρά. Πρώτο λιμάνι, πρώτο νησί, πρώτο από τις Κυκλάδες, πολύ κοντά στη. Βλέπετε πόσο κοντά είναι, μία ώρα το καράβι. Καία, πολύ ωραία. Μία ώρα από Λαύριο. Ναι. Είναι μία σειρά. Καία, Κύθνος, Σέριφος, Σύφνος, Μήλος. Και από Πειραιά. Από Λαύριο πάει Καία, Κύθνο μόνο. Και μετά Σύρο. Από Πειραιά πάει Καία, Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο, Κίμολο, πολύ ωραία. Κίμολο, ναι. Δεν ξέρω Κίμολο. Άβμα εδώ, πάρα πολύ ωραία. Ο Κίμολος είναι καταπληκτική. Os presento a Regina, una amiga que acabo de conocer ahora mismo y que me ha invitado a una limonada deliciosa y me ha invitado a su casa con esta hospitalidad tan estupenda griega. Y quiere deciros que os vengáis para acá. Καλό καλοκαίρι και καλά ταξίδια. Καλώς ήρθατε στη Σύρο και καλό ταξίδι στα επόμενα νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Regina. Φιλάκια. La verdad es que esto a mí me roba el alma. ¿Que hace mucho calor en el paseíto? Pues nada, paramos un momento, bajamos a Vaporilla y nos pegamos un bañito tal que así, en un sitio tan estupendo como este. Y volviendo de la playa, no sabéis lo que me acabo de encontrar. Είμαστε στο Django Gelato στη Σύρο και θα φάτε κρέμα πεταλάτα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν νόμοι. Και άλλη φορά σε θέλω πόσο σ' αγαπώ, και σωτικός Pues estamos aquí en el restaurante Argontariki, el mejor restaurante de Hermópolis, la capital de Siros, ya sabéis, donde he comido ya una vez y hoy he tenido una sorpresa muy agradable. He conocido esta señora de aquí, esta Misirlu maravillosa que se llama Zara, que viene de Irán, ¿no? Y que me ha invitado a su mesa para tomar algo con ella y con sus amigos. Y la verdad es que nos hemos pasado una noche maravillosa. We spent one night absolutely grateful with you. Thanks. Hola. It's my first time in Greece and I absolutely love it because this country is full of life and people are so happy. Everybody has such a beautiful smile and I'm stunned with it because before I used to think that eyes never lies. But in this country, I realize it's also lips that they don't lie. They smile. And this beautiful, lovely human being, man, was sitting just across me. And when I came, I just looked at him and I really liked him. So when I finished my food, I was just thinking, I hope he will accept it. And I said, would you like to join my table? And I was lucky that he accepted. So we spent 2-3 hours talking non-stop and we missed the track of time. Os lo podéis imaginar. This man is fantastic because he sees with the eyes of heart and I am touched. Thank you, Zara. So he made my trip really special. I love you. I love it. Oh. Thank you. Thank you to you. Estas cosas pasan en Grecia y no hace falta perder mucho tiempo porque están aquí. ¿Seguimos nuestro viaje? Seguimos. Venga. Chao. Chao. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Ποιος το νιώσε το νοσταλγεί? Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο δάκρυ για cada βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Digueu-me si això és el paradís. Y como siempre, no voy a encontrar yo una tienda de discos donde sea. En Siros también he encontrado esta tienda que hace 48 años que está abierta y he conseguido un disco de la cantante Marinela que me gustaba mucho y que ayer conocí por primera vez, que no había oído nunca esa canción que oímos ayer en el restaurante. Pues esa canción la he encontrado, ya es mía. Γεια σας Δημήτρη. Γεια σας. Πες μου κάποιο για την ισπανικά φίλος μας, φίλος μου. Ποιος, έχω πολύ καλό φίλο εδώ. Sagapó significa te amo en griego, no se lo diría Dimitri nunca, es una frase que no se usa muy a la ligera aquí, pero hoy no me quiero ir de la isla sin gritarlo a los cuatro vientos.
Nos despedimos de Siros y nos vamos a Paros, Calimera, Calotac City. Bueno, pues por fin ya he llegado, después de todo el día de estar dando tumbos de ferry en ferry, de isla en isla. Al final he llegado a Paros, he llegado a mi destino, he podido alquilar un coche como Dios manda y estoy aquí en la parte de Lagaras, ¿no? En una especie de bahía pequeñita que está muy bien, aunque bastante conglomerada de gente, diría yo. Pero bueno, la cosa es que ya estoy aquí y ahora vamos a empezar a explorar un poquito la isla. Vaya, otra parroquia dedicada a San Jorge, Agios Giorgos, y además con coro eclesiástico incluido. Έφτασε το καλοκαίρι, ήρθε πάλι λάμπουν κάτω τα νερά και το φεγγάρι. Έφτασε το καλοκαίρι τόσο ξαφνικά. Μπήκε ο αέρας από το παράθυρο μου, τα ρίξω όλα κάτω που είναι το μυαλό μου. Βλέπω κάποιον να με χαιρετάει από μακριά. Si hay alguna cosa por la que vale la pena venir a la isla de Paros es este pueblecito, Lefkes, una maravilla medieval de esas laberínticas en la que vale la pena perderse. Με ένα καθρεφτάκι ο ήλιος με τυφλώνει, άρχισε ο πάγος μέσα μου να λιώνει. Έφτασε το καλοκαίρι τόσο ξαφνικά. Μόνος μου ρωτάω, μόνος μου απαντάω, ασφαλτός και σκόνη, πες μου που τελειώνει ο κόσμος, πες πως ξαναρχίζει εκεί που σταματά. ¿Os habéis imaginado ya a quién está dedicada esta maravillosa catedral de Lefkes? Break time en Lefkes para comerme una portocalópita de aquellas que me gustan muchísimo y que os recomiendo cuando vengáis por aquí. Έφτασε πρωτού προλάβω πίσω μου να κλείσω τη σελίδα να δω χέρι. Otra de mis actividades preferidas cuando viajo es pasearme, si encuentro alguno claro, por los cementerios de las ciudades. En Grecia son muy especiales porque normalmente siempre están situados en parajes muy salvajes, no diría, pero sí muy naturales, en la montaña, muy cerca del mar, que es un lugar evidentemente muy propio para descansar.
μου έλεγε η βροχή να καταλάβω για έναν δρόμο που επιτέλους έπρεπε να βρω. Otra de las actividades que hacer imprescindibles en la isla de Paros, visitar las antiguas minas de mármol de donde se sacaron miles y miles de estatuas de la época helénica, tan famosas como la Venus de Milo. Γεια σας. Καλησπέρα. Paros es una isla tranquila hasta que llegáis a Nusa by Night. When you were seen, then I was not. When you were loved, then I was cut. When you were cruel, then I was kind. When I was yours, then you were mine. So tell me now, and tell me true. Am I only? ¿Sabéis que me gustan mucho las pulseras? Pues aquí en Grecia encontraréis una de las marcas más conocidas de estas joyas que se llama Apriatou. I'm ready here, I'm ready now. I've never been so ready now. Never heard such a sound as if the sky just hit the ground. Ya me he comprado una. Para compensar un poquito la nightlife de Nusa, ¿qué os parece si nos vamos a la isla tranquila de Antiparos, justo delante de Paros, a 20 minutos en ferry, para descansar y pasar un día de playa magnífico? Playa nudista oficial de Antiparos. Me han dicho que son 10 minutitos andando, pero que me he pinchado. Lo que tiene esta isla, además de ser muy asumible porque es muy pequeña, es que tiene una tranquilidad y proporciona estas aguas maravillosas, turquesa como no hay en ningún lado. La verdad es que vale la pena venir, aunque sea solo un día, en Antiparos si no estáis mucho tiempo, pero no os perdáis estas aguas que bien merecen un baño. Lo peor que te puede pasar en una playa griega tranquilísima, paradisíaca, maravillosa, con estas aguas, es que aparezca una familia de italianos y se ponga a jugar. Se acabó la paz.
no pueden parar de gritar, no pueden parar, los niños no pueden parar de moverse de un lado para otro, pasando por encima de tu toalla, de tu cabeza, si nos vamos a ir, ¿verdad? Relax en Antiparos 100%. Aquí en el Chill Out. Mientras espero 1 hora y media más o menos para comer en el Beach House de Antiparos, que está muy bien, me ha dicho Basilis. Parece ser que como aquí venía Tom Hanks en la isla de Antiparos, esto también estaba bastante insoportable de pijos franceses y americanos, o sea que también me voy. Volvemos a Paros, por fin. Aunque parece que hay más cigarras que otra cosa, estamos en el Valle de las Mariposas. Touch me now, hold me. We have all the time. Aquí, en este lugar donde el tiempo se para y la vida entra por los poros a destajo, mi sueño se hace realidad. Tell me, was it a dream? Was it a dream? Año tras año, desde 1999, pienso en quedarme aquí, en medio del mar Egeo, en este lugar donde no te hace falta demasiado, donde lo esencial se convierte en imprescindible. Sin artificios, sin lujos, la vida transcurre auténticamente mejor. No hay mucho más que decir. El verdadero lujo es estar aquí. Realmente esta pequeña Mykonos es una maravilla. Pero no se trata del confort turístico que encontraréis en las ciudades más bonitas ni las más peculiares de las Cícladas. Se trata de su gente, de sus costumbres, de su comida, de ese filótimo griego que te seduce, que te enamora. Buscad la palabra filótimo en el diccionario, en YouTube, o venid a comprobarlo vosotros mismos. Después de 3 años sin volver a Grecia, esta vez comprendí que no quiero estar tanto tiempo sin pisar esta tierra que amo. Necesito sus aguas, su sol, sus mesas, sus tabernas, sus cigarras, su música y sobre todo su gente adorable, generosa, viva y fuerte, que cada día me hacen pensar, como dice Basilis, que estoy más cerca de cumplir mi sueño, quedarme aquí. Well, if the coffee is spilled, yes, you are going to take a lot of money shortly. Yeah, great. Quizás así conseguiré comprar mi casa en Siros o en Paros o en Amorgos, quién sabe. Será por eso que siempre voy tirando cafés allá donde voy. Por el momento seguiré con mi sueño griego año tras año, esperando quedarme aquí algún día, en este país
blanco y azul como el mar por fuera y dorado como el sol por dentro. Esta Grecia que me relaja, me seduce y que me quita mucha tontería de la cabeza, incluso hasta acabar haciendo un desacomplejado homenaje a ese Zorbal griego que todos llevamos dentro y que os invito a soltar. Os espero aquí, en mi querida Grecia. Most of the time, I want you to myself, but you're so popular. I've got to share you with everybody else, but at the end of the day, he's only wanting me. So you see what I mean when I say life is beautiful. Life is beautiful. Life. The last time we said goodbye, I didn't know that I would never see you again, and how much it made me cry. Bullets of border, it's you that I envy, 'cause you'll be truly free now. Help me scream out. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. I get so deep when I'm high, then I fly over the thunders and the fires and the rains and the tears. The tears, oh help me scream it. Life, sweet life, yeah. Ooh, like this. Help me scream it. Life is beautiful. 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 Φιλάκια από την Ελλάδα. Φιλάκια από την Ελλάδα. Φιλάκια στην Ελλάδα. Παναγιά μου ένα παιδί θα μου φύγει το καφάσι, ποιος καλέ δεν θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει. Οπαλάκια του παιδιού μου, οπαλάκια του. Δεκατόνους πέτει με ζητά χιλάκια του. Τέτοιο πονηρό γυνάτι, τέτοιο λίγωμα στο μάτι, βρε δεν έχω ξαναδεί. Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί. Οπαλάκια του παιδιού μου, οπαλάκια του. Δεκατόνους πέτει με ζητά χιλάκια του. Τέτοιο πονηρό γυνάτι, τέτοιο λίγωμα στο μάτι, βρε δεν έχω ξαναδεί. Παναγιά μου